¿Qué amigos? Bienvenidos a 2.5 Gasteiz. Lunes, día 1 de diciembre, Día Internacional del SIDA. Bueno, un día importante porque hoy es el día de la concienciación, cuando no debería de ser así. Debería ser que absolutamente todos los días, los 365 días del año, debería de ser, o deberíamos estar concienciados de esta transmisión o de esta enfermedad. Bueno, así vamos a arrancar el programa, porque hoy vamos a hablar del SIDA, evidentemente, porque es un día importante, repito, porque es el día que hay que, digamos, recordar a nivel internacional que esta enfermedad existe y que se está trabajando y luchando contra ella, y que sobre todo, importante, es el día que hay que recordar que la prevención es el paso, es, digamos, la parte importante de todas las enfermedades, pero en esta, si me lo permiten, en especial. Bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Ruiz, es el presidente de la Asociación de SIDA Álava, en un segundo. Luego vendrá seguidamente la tertulia, hoy con la ausencia de Javier Vegas, que ha tenido un percance. Bueno, el caso es que no podrá estar con nosotros, y estará pues Nieves Urrutia y Juan Arroyo en ese momento de tertulia. Seguiremos con Tejiendo Gasteiz. Hoy hablaremos de una asociación que es, bueno, pues que estarán viendo que hay muchas cosas en la ciudad que se está tejiendo y están tapando pues bolos de estos de cemento, algunos árboles, bueno, cosas de estas. Bueno, vamos a hablar, el otro día al caminante le pusieron una bufanda, el día 25 de noviembre, que es el día de la violencia de género, le pusieron una bufanda al caminante. Bueno, hablaremos con él y luego viene ese espacio de alimentación y salud. Hoy Víctor Rodríguez nos va a hablar de esas dietas, de las dietas milagro que están, y lo que es la dieta, lo que deberíamos de hacer realmente, y no fiarnos de otras cosas que no fuese lo que realmente un dietista nos aconsejaría. Es así. Bueno, este es el argumento de estas 2 horas de programa para hoy, en este día 1 de diciembre, en 2.5 Gasteiz. Y como les decía, mi invitado ya está sentado aquí a mi derecha, a mi izquierda, perdón. Y bueno, hoy es el Día Internacional, el Día Internacional del SIDA. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación de SIDA, Antisida de Álava. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Vaya tiempo que tenemos ahora. Sí, no sé a quién se le ocurrió decidir que el día 1 de diciembre sería el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Seguro que fue algún brasileño, que no era alguien de por aquí, porque los 1 de diciembre sí que es verdad que la Comisión Antisida intentamos estar en la calle, pero claro, estar en la calle el 1 de diciembre suele ser duro, sí, para la gente voluntaria, que hoy en concreto pues van a estar en la zona universitaria haciendo prevención con mesas informativas, pero seguro que van a pasar frío, sí. ¿Solo en la zona universitaria o vais a estar más por Vitoria y Álava? Entiendo. ¿Cómo va a ser el día de hoy? Llevamos ya varios días haciendo cosas respecto al Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Toda la semana pasada sí que intentamos hacer un esfuerzo, sobre todo concienciando con el tema de la prueba. Es una campaña también a nivel internacional de promocionar la prueba, sobre todo las pruebas rápidas de VIH. El día 27 hicimos un acto en Montermoso en el que entregamos por 5ª vez unos reconocimientos a voluntarios y a voluntarias que colaboran con la asociación. Fue un acto también importante para la Comisión Antisida, en el que pues, contamos ahí con representantes institucionales tanto de Vitoria como de la Diputación y del Gobierno vasco. El fin de semana nos hemos dedicado a repartir material preventivo por 30 bares de Vitoria, repartiendo sobre todo, básicamente condones, ¿no? Y hoy, que es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, sí que nos hemos ido al campus universitario, al aulario, que es el edificio donde más gente entra y sale de todo Álava, con lo cual hoy los actos son variados durante varios días. Esta semana también tenemos un acto previsto en el centro penitenciario de Álava, en el que contaremos además con una profesora universitaria que dará una conferencia de cómo cuidarse dentro de la cárcel, que también es importante pues, trasladar todos estos mensajes de concienciación, de lucha contra el SIDA, también en el centro penitenciario, con lo cual no solo estamos trabajando hoy, día 1 de diciembre, en la lucha contra el SIDA, sino que es un trabajo diario de la Comisión Antisida y lo concentramos en diferentes días al inicio del mes de diciembre. Miguel Ángel, voy a empezar por la noticia que nos hacemos esta semana y que además tú me comentabas fuera de cámaras, que está mal explicada y que además me gustaría que tú lo explicases como me lo has explicado hace un momento. Sí. Hay los medios de comunicación, como no suele ser habitual y cuando lo es, pues hay que decir que lo hacemos mal, y en este caso creo que lo hemos hecho horrorosamente mal,
porque estamos diciendo que ha habido una persona que ha infectado a 28 personas y esto no ha sido así en el País Vasco. No, sí que me gustaría cuéntalo como me lo has contado, porque sí con el me tema del parece SIDA siempre se buscan titulares y es algo comprensible, pero una noticia que tendría que ser muy especializada, porque además iba a presentar en un congreso muy especializado sobre SIDA en Madrid, en un congreso de los mayores especialistas de SIDA, al final, como sobre VIH y SIDA sabemos ya mucho, sí que se ha conseguido hacer un seguimiento de una infección que se produjo aquí en el País Vasco, cómo se ha producido una cadena de transmisiones en 28 personas diferentes. Pero no significa que una persona haya transmitido a 28 personas, sino que a esa persona le infectaron con un tipo de virus, él transmitió a otra persona, esa otra persona transmitió a otra persona, y al final sí que, como sobre esta enfermedad sabemos mucho y los médicos saben mucho, al final han conseguido hacer un seguimiento de esa cadena de transmisiones. Pero ha sido una mala noticia para el VIH, sobre todo porque al final pues se buscan culpables respecto a las transmisiones del VIH y evidentemente pues se estaba focalizando todo este tema sobre una determinada persona y en el fondo pues él era otro infectado más que también le infectaron en esta enfermedad que sobre todo es transmisible, que sabemos cómo se puede evitar, pero que todavía en el siglo XXI y después de 30 años de infección por el VIH se siguen produciendo casos de transmisiones aquí en Álava, aquí en Euskadi, en el Estado español, en Europa y en el mundo. El VIH pues, es una enfermedad relativamente nueva, pero que sabemos mucho sobre ella, sabemos cómo prevenirla, cómo tratarla, y ahí pues intentamos seguir las directrices que plantea UNUSIDA de que a ver si para el 2020 somos capaces de conseguir 0 transmisiones, 0 muertes, pero también 0 discriminación hacia las personas infectadas por esta enfermedad. 2 puntos me acabas de tocar, 2 muy importantes. El tema de la discriminación y el tema de intentar erradicar, bueno, o por lo menos controlar 0 infecciones, que yo creo, no sé, a mí se me antoja muy complicado, muy difícil, ¿eh? Sí, claro que es difícil. 2020, además has puesto una fecha, 2020, ¿por qué 2020? Lo plantea UNUSIDA, que es el organismo de la ONU, que es los que plantean las grandes políticas sobre SIDA en el mundo, cómo parar esta enfermedad. Es una enfermedad que se conoce muy bien cómo se transmite, con lo cual también sabemos cómo se previene. A nivel médico, sobre todo desde los años 96-97, se empezaron a conseguir tratamientos eficaces que pueden conseguir que esta enfermedad sea una enfermedad crónica, que tenemos tratamientos para ello, solo accesibles para una parte pequeña de la población del mundo, ¿eh? Esa es la realidad, aunque sí que es verdad que se están logrando grandes avances y que cada vez más personas en el mundo puedan acceder a estos tratamientos que funcionan. Con lo cual, sabemos mucho de esta enfermedad y sí que UNUSIDA dice, si sabemos cómo luchar contra esta enfermedad, a ver si nos podemos plantear que para el 2020 se pueda conseguir. Son, de alguna manera, utopías, sabemos que el VIH siempre va a seguir habiendo infecciones, pero cuanto más gente conozca que son portadoras de esta enfermedad, si acceden a los tratamientos, las transmisiones se van a acabar. Y esa es la manera de luchar contra el SIDA ahora mismo. Prevención y el acceso a los tratamientos. Que la gente, sobre todo porque hay una parte muy importante de la población que tienen VIH y no lo saben, que conozcan que son portadores del VIH para que se puedan acercar al ámbito sanitario y así se rompen las transmisiones. Primero evitándolas y luego tratando a los afectados, porque ya sabemos, además fehacientemente, que una persona que tiene VIH, si está tratada, pues las probabilidades de transmisión se reducen a prácticamente 0. Y esto es muy importante también como algo novedoso en la lucha contra el SIDA. La prevención y también, básicamente, el acceso a los tratamientos. Comentábamos, y además lo vemos, y hoy son titulares en muchos medios de comunicación, tanto escritos como hablados, que el SIDA en los países desarrollados, evidentemente, ha pasado a ser ya prácticamente una enfermedad crónica en un momento determinado y, sin embargo, en los países del tercer mundo sigue siendo una enfermedad que sigue matando a cientos de personas. Sí, que llevamos unos meses en el que se está hablando muchísimo del ébola, pero hay otras enfermedades que matan muchísimo más que el ébola. La malaria, la tuberculosis y el SIDA todavía siguen siendo pandemias. Se han logrado grandes avances en el acceso a los tratamientos, pero hasta hace muy poquitos años todos los medicamentos que existían y que funcionaban para frenar el avance de esta enfermedad y que la gente pudiera conseguir que su enfermedad sería una enfermedad crónica, solo eran accesibles en el primer mundo y era una cuestión de costes. Son tratamientos muy caros y solo podían acceder los países que los podían pagar.
Esto en los últimos años, sobre todo, ha ido cambiando y cada vez pues, los países han presionado mejor, sobre todo también los activistas del SIDA han hecho una gran labor. En pocas enfermedades han conseguido que los tratamientos lleguen tan rápido, se aprueben tan rápido como en el tema del VIH. Y eso ha sido porque ha habido muchos activistas que se han estado peleando durante muchos años para que este tema del acceso a los tratamientos sea algo muy importante y que los laboratorios bajaran los precios, porque en este tema de los tratamientos del VIH los precios se disparan. Ese ha sido el gran reto, porque durante muchos años solo el 14% de las personas que necesitaban los tratamientos tenían acceso. En pocos años se ha conseguido que el 40% de los seropositivos que lo necesitan en el mundo tengan acceso. Y eso, en el fondo, es una gran noticia, aunque todavía nos queda un 60% de la población en el mundo que no tienen acceso a estos tratamientos, con lo cual para ellos todavía el VIH sigue siendo una enfermedad mortal. El gran reto aquí en Álava y en Euskadi son la gente que no lo saben, que son portadores, que tienen el VIH y que cuando se enteran están en una fase avanzada de la enfermedad. Y sí que tenemos tratamientos que funcionan, pero no son milagrosos. Y alguien que debuta en silla de ruedas se queda en silla de ruedas. Y todavía, pues, las casas de acogida para enfermos de SIDA con gente con patologías muy graves, pues todavía siguen siendo necesarias y tienen una alta utilización, tanto aquí en Álava como en Vizcaya, como en Burgos, como en Madrid. Con lo cual, pues se logran grandes avances, pero también aparecen grandes retos. Y ahora mismo la gran preocupación de la gente con VIH aquí en Vitoria, aquí en Álava, es que el 50% tienen el virus de la hepatitis C y ahora mismo están esperando, esperando de forma muy urgente fármacos que también están consiguiendo erradicar otra enfermedad también muy oculta, que es la hepatitis C. Y el gran reto ahora mismo también de estos nuevos tratamientos es el precio que tienen, que es que los laboratorios han planteado un tratamiento de 2 meses a 60.000 euros. Ha sido la famosa pastilla de los 1.000 euros. Sí, y es un tratamiento que va a ser la revolución del tratamiento de las hepatitis. Algunos le llaman el antibiótico del siglo XXI, porque la hepatitis C pues, ahora mismo es la gran preocupación de la gente con VIH. Sí, porque a nivel sanitario el VIH se puede controlar, pero sus hígados están ahora mismo pues, hechos paté. Con lo cual, damos un paso hacia adelante y aparecen nuevos retos. En el VIH sabemos mucho, pero aparecen otra serie de cuestiones importantes. Que además son, digamos, colaterales del VIH. Y sí, hablamos de que el VIH es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que todavía arrastra un estigma muy importante. Te iba a preguntar por el tema, porque el enfermo es importante y él, sí, pero lo que le rodea, ¿no? La familia, lo que él, sí, decíamos un poco antes, lo que más le preocupa al enfermo ya no es la enfermedad, sino su entorno. Sí, sí, la gente que, sobre todo los nuevos infectados, su gran preocupación en el momento que se enteran que son portadores es que no se enteren en su entorno. Es el miedo al rechazo. Es su gran preocupación. Les preocupa más eso que qué va a pasar a nivel sanitario, cómo va a evolucionar su enfermedad. Solicitan apoyo psicológico mayoritariamente por eso, por el miedo a ser rechazados por sus amigos, por su familia, por su entorno, qué va a pasar con su trabajo, van a poder viajar, qué va a pasar si se entera alguien y dicen que son portadores del VIH. Ese es el gran miedo del VIH. El VIH, yo creo que de todos hay que aprender. Ha aparecido el ébola, pero el VIH nos ha dejado grandes lecciones, que para luchar contra muchas enfermedades hay que romper con el estigma, y no podemos cometer con el ébola los mismos errores que se cometieron con el VIH en cuanto al rechazo a los afectados o a su entorno. Y hemos visto tonterías auténticas que ya se vivieron hace 25 años con el VIH. Pero el estigma respecto a esta enfermedad pues es una realidad, sobre todo además en el Estado español, que ha estado también muy vinculada a la marginación y a la exclusión social, el VIH. En otros países pues siempre hemos visto grandes estrellas que ponían su cara y decían somos portadores del VIH, pero aquí en el País Vasco, con los dedos de una mano, contamos las personas que ante los medios de comunicación pues han puesto su cara y han dicho somos portadores del VIH, porque son muy conscientes de que tienen mucho que perder, de que van a ganar muy poco, porque todavía el VIH genera mucho rechazo en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, a pesar de que
pues, pues del VIH ya sabemos mucho, sabemos cómo se previene, sabemos cómo se trata, pero todavía sigue teniendo esa etiqueta negra y esa etiqueta maldita que a ver si alguna vez somos capaces de romper. ¿Cuáles son los números ahora mismo? Porque más de 600 pruebas, en un año hacéis 600 pruebas. ¿De estas pruebas cuántas son positivas? Pues en los últimos años llevábamos una proporción de que de cada 100 pruebas rápidas que realizábamos en la comisión, una nos salía positivo. ¿De cada 100, una? De cada 100, una. En lo que llevamos del 2014 llevamos 7 positivos y hemos realizado unas 450 pruebas aproximadamente. Pero los datos de la Comisión Antisida son datos parciales. Si hablamos, por ejemplo, del País Vasco, en el 2013 sí que sabemos que ha habido 173 nuevas infecciones por VIH. ¿Cuánto más con respecto a años anteriores? Llevamos unos cuantos añitos que Euskadi está siendo una excepción en nuestro entorno y que las transmisiones están descendiendo. Esto es una buena noticia. Álava en el 2013, en cuanto a nuevas infecciones, supusieron 20 nuevas personas que se enteraron de que eran portadoras del VIH, y en el fondo es una buena noticia. Es una buena noticia de que en Euskadi, en los últimos años, los casos no están aumentando, pero pues año tras año, pues en la Comisión Antisida, pues ahora mismo tenemos que atender a estas 20 nuevas personas, sobre todo que al principio, cuando se tiene que son portadores, necesitan apoyo psicológico, pues un poco para, pues bueno, pues para armarse, con esta nueva realidad que les va a tocar, con la que van a tener que convivir para el resto de su vida, de momento, porque también en esto del VIH yo estoy convencido de que en una generación vamos a ver cómo aparece una nueva enfermedad, se ha convertido en una epidemia, cómo aparecen tratamientos eficaces, y en una generación también vamos a ver la curación. Ya veremos a ver si esto es dentro de 5 años o 10 años, pero seguramente lo vamos a ver en una generación. Pero todavía el gran miedo de los afectados es que su entorno se entere, y sobre todo ahora mismo con la situación de crisis que existe, la gran preocupación es en el ámbito laboral. ¿Qué pasa si se entera en mi trabajo que tengo VIH? ¿no? A mí es lo que más me preocupa, quiero decir, en el fondo, viendo lo que hoy en día, como somos la sociedad, ¿no? Sí. Que yo pensaba que éramos gentes más abiertas en ese sentido, Sí. Me he dado cuenta que no, ahora he escuchado además, un poco me ratificas un poco mi pensar, ¿no? Que no hemos evolucionado en ese sentido absolutamente para nada, ¿no? Cuando vosotros decidís ir a la universidad, como vais a estar hoy, entendéis que la práctica sexual de los jóvenes, evidentemente, claro, ahora es a una edad más temprana, es decir, de hecho, entre 12 y 16 años, Bueno. sobre todo, sí, dependiendo de la cultura, porque, por ejemplo... Sí, hay matices, claro, culturales. efectivamente, ¿no? Es decir, porque en Sudamérica empezar con las relaciones sexuales entre los 12 y los 16 años es como normal, es decir, es como algo, no sé si está bien visto, pero es mucho más natural que aquí. O sea, y a partir de aquí, o aquí en España, a partir de los 16, es cuando se empieza Sí, las primeras relaciones. ¿Os preocupa esta incidencia? Y otra pregunta que me surge es, ¿hay infectados de SIDA a esas edades? ¿Y cuántas? Bueno, ¿Cuál es el porcentaje? A ese nivel sí que estamos relativamente contentos. La media de edad de los nuevos infectados son gente de mediana edad, a partir de los 30 años, y sí que, aunque hay gente jovencita que se están infectando, sobre todo entre chicos que tienen relaciones con chicos, que ahora mismo están bien, donde hay que centrar las campañas. Me decías que el 90% de estas relaciones pueden estar... El VIH ahora mismo es una enfermedad mayoritariamente de transmisión sexual. En el más del 90% de los casos, en el 93% de los casos, sí, es una enfermedad por vía sexual. Pero sí que el grueso de las transmisiones ahora mismo se está centrando en los hombres que tienen sexo con hombres. Esa es la realidad. En cuanto a las edades, pues son gente de mediana edad los nuevos infectados. La gente jovencita, a pesar de que el uso del preservativo, pues en las primeras relaciones, pues influye en variables culturales como las que has comentado, pero sí que tenemos compañeros en la Comisión Antisida que van a todos los centros escolares y están con los jóvenes alaveses, y sí que vemos esas diferencias culturales. Y hay determinadas culturas que empiezan con sus primeras relaciones pues con 12, 13 años. Pero también hay mucho mito con esto de que los jóvenes de ahora pues tienen sus primeras relaciones mucho antes que los de nuestra generación.
Ahí nos preocupa en la Comisión Antisida en los últimos meses, sobre todo, el número de test de embarazo que estamos repartiendo. Sobre todo en la comisión lo que repartimos son miles de preservativos al cabo del año, y especialmente a la gente más joven que viene a la Comisión Antisida y que nos piden preservativos y que tenemos miles de ellos para dárselos. Pero en los últimos tiempos nos encontramos que aparte de preservativos nos piden un número elevadísimo de test de embarazo. Eso evidentemente nos preocupa porque no están utilizando preservativos. En cuanto a las transmisiones del VIH, no estamos viendo transmisiones entre los más jóvenes, pero evidentemente el uso del preservativo pues es algo que hay que seguir insistiendo, que la educación sexual no puede ser una responsabilidad de los colegios, que las familias tienen que entender que el VIH ha cambiado muchas cosas en la historia del hombre, de la humanidad, que la sexualidad, pues ahora mismo que hay que hablar con los jóvenes de sexo seguro, de salud, hablándoles en positivo de la sexualidad, sin miedos y sin tabúes, pero el VIH ha cambiado muchas cosas en la historia del hombre, y entre ellas, pues la manera de vivir la sexualidad. Y la única vacuna que tenemos para prevenir, para luchar contra el SIDA, pues sin condicionantes morales y de ningún tipo, la única vacuna que tenemos es el uso del preservativo. Prevención. Y hay prevención, básicamente. Ángel, prevención. Prevención en las familias, prevención en los colegios, el preservativo tiene que ser algo normal, y ahí pues hay que seguir haciendo un trabajo intenso, aunque luego, pues bueno, específicamente tengamos que hacer trabajos de forma más concreta sobre algunos colectivos o sobre determinadas prácticas, pero con los jóvenes pues estamos relativamente contentos porque en las nuevas infecciones pues los casos son muy poquitos, y mayoritariamente los que se están infectando son gente de mediana edad, pues que es difícil que cambien sus comportamientos. Y que el uso del condón, pues bueno, pues estamos hablando de 30 sí, a partir de 30 ¿no? años, sí, las medias de edad son gente de entre 30 y 45 años. Pero deberían de ser los más concienciados de alguna forma, ¿no? Porque es la gente que más sentido debe de darle o más racionalidad le debe dar. Sí, pero en el VIH hay mucho VIH desconocido. Es que más del 30% de la gente que tiene VIH aquí en nuestro entorno no lo saben. Y ¿más del 30% de la población está haciendo? De las personas que están infectadas, de las que sabemos que están infectadas, hay un 30% que no se han hecho pruebas y que no lo saben. Con lo cual, lo de usar preservativos, pues utilizarán preservativos algunos y otros no, pues como en la población en general. Que el uso del preservativo, pues aunque todo el mundo entendemos que hay que usarlos, pues en esto del sexo, que estamos hablando de algo íntimo, que algo, pues bueno, la sexualidad es algo, pues bueno, que se vive, cada uno lo vive de una determinada manera, y sabemos que no se usan los preservativos en el 100% de las relaciones. Ahí también intentamos hacer un trabajo de explicar que hay prácticas de más riesgo y prácticas de menos riesgo. Pero en esto de las transmisiones sexuales, pues evidentemente el uso del preservativo es la clave. Si no se usa, pues se corren riesgos. Para eso, pues están las pruebas rápidas ahora mismo, una herramienta fácil de que la gente que haya tenido relaciones sexuales sin protección, pues a todo el mundo se le recomienda que vayan a su médico de cabecera. Ahora mismo en Vitoria hay más de 6 farmacias que también realizan pruebas de forma anónima y son pruebas en 15 minutos con un pinchacito en un dedo, o en la sede de la Comisión Antisida que realizamos pruebas todos los días, de VIH y de sífilis. Porque aquí estamos hablando de infecciones de transmisión sexual. Eso es, y sí que en el VIH estamos viendo que en Euskadi pues están bajando los casos, pero a nivel epidemiológico son datos muy pequeñitos. Estamos hablando de 100 y pico casos, con que 5 casos arriba, 5 casos abajo varían mucho las estadísticas. Y sí que sabemos que las infecciones de transmisión sexual están aumentando, con lo cual, pues bueno, pues en algunas cosas avanzamos y en otras pues damos pasos hacia atrás. Estaba viendo un dato que está en la pantalla, no se lo puedes ver, que pone en el 2010 los hispanos representaron el caso de las infecciones de VIH en Estados Unidos el 20%. Sí. Es un dato
que he cogido el tema de las pruebas. Esto está en la página a nivel nacional. Son datos oficiales, sí. Sí, sí. Aquí está la prueba del SIDA, lo que hablabas tú, bueno, pues que se realiza en 15-20 minutos. El tema de los mitos, que parece que solo los homosexuales son los que se transmiten, no. Es que, cosas que son importantes que la gente sepa, que más del 90% de las personas con VIH fueron infectadas a través del contacto sexual, que es lo que tú estabas comentando, que solo un 1% de los bebés que nacen de una madre con VIH son infectados. Cosas que, bueno, que yo creo que hay que empezar no sé, yo quería ponerlo en pantalla porque lo estamos comentando, pero yo creo que es importante que la gente también pues vea, efectivamente, bueno, pues que... bueno, pues esto, lo que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Al fin y al cabo, que los preservativos, que es lo que tú estás diciendo, es una de las fórmulas para evitar el contagio. Y sobre todo sí que sabemos que hay ciertos colectivos que son más vulnerables respecto al VIH y otras enfermedades que otros. Y cuando no hay información o cuando se vienen de países con unas tasas de infección de VIH altísimas, pues es más vulnerable a ser portador de esta enfermedad que otros colectivos. Ahí sí que se ven diferencias culturales, se ven diferencias económicas en cuanto al acceso en cuanto a la educación, en cuanto al acceso a la información, en cuanto al acceso a los sistemas sanitarios, pues evidentemente hay diferencias, y sí que el VIH sí que es una de las enfermedades que se ceba sobre todo también con los colectivos más vulnerables, y encontramos pues porcentajes altísimos de VIH en las cárceles. Encontramos una sobrerepresentación de VIH entre las personas sin hogar. En las cárceles, a mí es una cosa que me choca siempre, cuando se habla del tráfico de drogas, ¿cómo puede ser que haya tráfico de drogas en la propia cárcel, ¿no? Ese sería otro tema, pues, ¿cómo son las cárceles o cómo es la vida interna? No, otro tema no, es el mismo, porque al final yo pongo ese ejemplo que es el más banal, es el más usado, ¿no? El recurso más fácil, pero el tema de la transmisión... Sí. También se han logrado grandes cosas. Ahora mismo en la cárcel de Álava hay intercambio de jeringuillas. ¿Cómo se consigue evitar que haya tráfico, que haya drogas en un centro penitenciario? Cerrándolo a cal y canto. Esto es algo que la Comisión Antisida, que entramos todas las semanas en el centro penitenciario, sabemos. Si tú la cierras a cal y canto, no entra ni sale nadie, se acaba la droga en las cárceles, pero son cosas que son prácticamente imposibles de hacer, porque los centros penitenciarios la gente entra y sale, hay gente que entra de permiso, hay visitas familiares, y hacer registros absolutos pues es algo muy difícil. Evidentemente sí que hay mucha gente en la cárcel que tienen problemas de drogas, y el 80% de la población penitenciaria están en la cárcel, unos por tráfico y otros porque son consumidores de drogas. En cuanto al VIH, se han notado grandes cambios. En los años 90, el 20% de la población penitenciaria tenía un VIH. ¿Pero por qué eran toxicómanos y se habían infectado por haber compartido jeringuillas? Pero no en la cárcel exclusivamente. Muchos venían infectados ya de la calle. El VIH en las prisiones ahora mismo representa el 7% de la población penitenciaria. Pero también es que ahora mismo estamos hablando también del doble de presos que en los años 90. Pero en cuanto a transmisiones en los centros penitenciarios, también se han logrado grandes cosas. A nivel sanitario tienen las mismas prestaciones que la gente que está en la calle en cuanto al acceso a los antirretrovirales, y ahora mismo también, pues si hay presos que consumen drogas inyectadas, podrían conseguir jeringuillas limpias dentro de la cárcel, porque en esto de los centros penitenciarios... ¿Te he oído bien al hecho que se intercambian las jeringuillas? Sí, son programas ya muy antiguos en los centros penitenciarios, y en concreto en la cárcel de Álava, en el que, para evitar que haya transmisiones por el VIH, son programas de reducción de daños. Y en el VIH, pues es mejor en ocasiones evitar transmisiones que el que los presos fabriquen jeringuillas o que con una jeringuilla se inyecten 20 presos. Pues es mejor que haya acceso a jeringuillas limpias, evidentemente, que a que pasen esas cosas. Y en las cárceles, por mucho que haya muchas leyendas de que son hoteles o que hay piscinas y tal, pues las cárceles son cárceles, los presos tienen mucho tiempo libre, muchos de ellos tienen problemas de drogas, y el compartir jeringuillas en las cárceles ha sido algo que durante muchos años ha sido un gran reto sanitario, porque había muchísimas transmisiones de VIH u otras enfermedades, porque con una jeringuilla se inyectaban un número ilimitado de personas.
Es mejor que haya acceso a esas jeringuillas limpias a que pasen estas cosas. Bueno, más de 25.000 adolescentes recibieron formación sobre la prevención y educación sexual gratis a través del convenio de Caja Laboral, o sea, en este caso de Obra Social Caja Vital, perdón, y la Comisión Antisida. Sí. Quiero decir, que es prevención desde la formación. Sí, sí. Este programa es un programa ya histórico para la Comisión Antisida, tiene más de 10 años, fue premiado como el mejor programa de prevención de VIH de todo el Estado y es un programa importante. Una de las personas que lo realiza, la persona que va a los centros escolares y que se recorre los 36 centros educativos donde hay jóvenes entre 15 y 18 años, que es un compañero, Miquel Resa, será una de las personas más conocidas de Álava, porque con él han estado 25.000 jóvenes que ahora mismo... Es que son 25.000, es que es una... Y durante 10 años, y algunos de los chavales que estuvieron con él, pues ahora tienen hijos, y acompañan a sus hijos a la Comisión Antisida a que hablen con Miquel, porque lo conocieron cuando estaban en el instituto y recibieron un programa que es básicamente de educación sexual, porque con los jóvenes, si tienen una adecuada educación sexual, la prevención del VIH está hecha. Es que estuvo aquí hace poco Fernando Aránguiz y estuvimos hablando de los convenios de tal, y de este convenio no hablamos, porque bueno, mencionó varios convenios, pero este convenio de la obra social Caja Vital, pues es uno de los que a mí, yo quería destacarlo, pues porque es que estamos hablando de un número muy importante digamos, de adolescentes a los que se les llega a través de y es que es esa la prevención, ahí está la pedagogía. Y luego habéis cerrado un acuerdo con la Diputación para el tema de servicios de acogida para personas enfermas, que antes decías que el problema es que hay que darles acogidas, o sea, y el problema es que hay que poner centros de acogida para los enfermos. Para alguna parte de los enfermos. Bueno, la Comisión Antisida, supongo que ahí están defendemos a ultranza que la gente tiene que estar con su familia, en su entorno. Pero ¿quiénes van a estar? Pero hay una parte del VIH que todavía está muy cercana al mundo de la exclusión social. Vale, y hay muchas personas enfermas, bueno, no muchas, hay algunas personas enfermas aquí en Álava que no tienen familia, que no tienen casa, que sí que a nivel sanitario necesitan unos cuidados muy importantes, y por eso la Diputación y el Ayuntamiento mantienen una casa de acogida, además en este barrio en el que estamos, en el barrio de Laco Arriaga, en el que hay una casa de acogida, muchos la conoceréis, es una casa blanca que está al lado del Parque de Arriaga, en el que viven 14 personas, que físicamente, pues algunos... prácticamente todos se recuperan, y intentamos que ahora mismo sea un sitio temporal. Durante muchos años fue una casa muy vinculada a la pérdida y al duelo, porque en los años 90 sobre todo, pues toda la gente que entraba fallecían rápidamente. Ahora mismo la casa es una casa sobre todo para que la gente que entran delicados vayan mejorando poquito a poco y con unos tiempos, en algunos más cortos, en otros pues más lentos, puedan salir de esta casa y volver a una vivienda ordinaria, pero todavía son recursos necesarios porque sobre todo hay gente que debutan con unos daños permanentes muy limitantes, y en ocasiones sobrepasan a las propias familias la atención que requieren estas personas. Y por eso desde hace ya muchos años, junto a la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, se sostiene este servicio, que en su momento creó también pues, muchas tensiones en el barrio en su implantación, de rechazo. No, hubo muchísimo rechazo. Pero también el propio barrio y los propios vecinos del barrio se encargaron de calmar los ánimos, cuando más de 100 personas voluntarias de este barrio se ofrecieron para ser voluntarias en la casa y se acabó el conflicto vecinal. Y nos sentimos vecinos de este barrio, vecinos de Vitoria, bien acogidos por el barrio. Y ahí están otros VTVs, como el resto de ciudadanos y ciudadanas de Vitoria, que ahora mismo pues la casa les sirve como un garaje de reparaciones y esperamos que todos en breve pues mejoren y puedan salir. Un apunte y una pregunta. El apunte es que España está por debajo de Reino Unido, Alemania, Francia en contagio. Es una cosa curiosa, está muy por debajo, Estamos hablando de un 7% con respecto a 18, creo 18, 20, 15, 17... Es una buena noticia en el fondo. No sé dónde has sacado esa noticia, la verdad, pero
pero el Estado español representa una de las tasas de infección más altas de Europa. Y Euskadi no lo tengo ahora mismo aquí, pero sí que lo he sacado. Representa una de las tasas de infección más altas de todo el Estado español. Recibimos la herencia de los años 90 y de la epidemia de las drogas, pero el VIH en el Estado español respecto a Europa es uno de los países con más sobrerepresentación en cuanto a personas infectadas. Mayoritariamente en el resto de Europa la infección por VIH llegó por transmisiones sexuales mayoritariamente. Sin embargo, sobre todo en el Estado español, vino de la mano de las drogas inyectadas y la cantidad de jóvenes que en los 90 se infectaron es altísima. Mira, tengo el dato aquí además. Además, te puedo decir que esto es una noticia que sale en el ABC. Es que digo que la había leído y es así. Dice, en el puesto número 10 está España. Y además dice, España especialmente se queda por debajo, dice que con 7 por cada 100.000, por debajo de países en el entorno como por ejemplo Portugal con 10, Bélgica con 10, Reino Unido con 9,4 y Alemania por ejemplo con 4, que es el más bajo. Pero todos los demás están por debajo de España. O sea, están por encima de España, perdón. O sea, este es un dato del ABC. Por eso te decía que es un dato que decía que yo lo tenía porque sabía que lo había leído. Pero la UE son 27, ahí solo han hecho mención a 5 países y no está muy bien situado. Hablan en el 10º lugar de España, ¿eh? En el 10º lugar. Vale. Es decir, este es por eso, porque menos mal que lo tenía, porque queda un poco así. Bueno, este era un dato que quería aportar, porque es un dato que ha salido hoy. Con los datos siempre hay un manejo de datos impresionante respecto al VIH. Cuando decimos hay 33 millones de personas infectadas en el mundo, pues son siempre estimaciones. Sabemos que el 50% de las personas que se infectaron han fallecido, pero son también estimaciones. Con lo cual sabemos que ha habido 66 millones de transmisiones en el mundo, pero son siempre estimaciones Fíjate, es que la noticia va más allá, porque la noticia igual los datos se refieren a nuevas infecciones, porque con esto suele haber confusiones entre VIH, SIDA, pues bueno, con esto el manejo de los datos, por eso sí que la ventaja que tenemos en el País Vasco es que sí que tenemos un sistema de seguimiento de infecciones. Que esto ha sido algo prácticamente imposible de conseguir en el resto del Estado. De hecho, lo de la cadena de esta noticia que hablamos al principio, cuando hemos arrancado el programa, o sea, en la entrevista, es gracias a efectivamente, a este sistema de control de infecciones. No de personas infectadas, porque con este tema de la epidemiología pues había algunos planteamientos de que la gente se identificara con nombres y apellidos y bueno, pues al final aquí en el País Vasco se consiguió pues llegar a un sistema de control de nuevos infectados, pero sobre todo recogiendo los datos que nos interesan, si es hombre, si es mujer, la vía de transmisión, sobre todo ese tipo de datos. Y sí que sabemos cuáles son los datos respecto al año anterior, y lo sabemos en el 2014, sabemos qué es lo que ha pasado en el 2013. Y esto, a nivel de epidemiología, pasa en muy poquitos sitios, con lo cual también tenemos la ventaja de poder adaptar la prevención a las nuevas realidades de forma rápida. En cuanto a datos de si España está más alto, más bajo del resto de Europa, pues bueno, en algunas cosas puede que estemos mejor, en algunas cosas creo que todavía nos queda mucho para llegar a algunos países europeos. Bueno, es que el dato lo tenía, que es lo que quería buscar, porque lo tenía y he ido rápidamente a buscarlo, porque me parece que era importante destacarlo. Y una última pregunta que nos acabamos, pero el tema de la prostitución, sí. ¿Qué seguimientos hay? ¿Qué controles hay? Ya no solo para las que lo ejercen, sino para el cliente en sí. Es decir, ¿se hace concienciación en los dos campos? ¿En qué situación estamos ahora mismo en Álava? Pues la prostitución y VIH no son términos que se relacionan. No, yo no lo he relacionado, Miguel Ángel. La prostitución, he preguntado porque sí que también es verdad. El VIH nos acercó a la Comisión Antisida a mundos muy diversos. Nos llevó a las cárceles, sobre todo en los primeros años, y ahí ahora mismo seguimos trabajando en las cárceles. El VIH nos acercó al mundo de las drogas y a la exclusión social, y ahí seguimos trabajando. Y el VIH nos llevó también al mundo de la prostitución, porque había un grupo muy importante de mujeres jóvenes vascas que tenían problemas de drogas y que se prostituían y que tenían VIH. Esto ha cambiado también con el tiempo. El perfil de sobre todo mujeres que ejercen la prostitución, aunque no es un asunto exclusivo de mujeres, pero mayoritariamente
es un trabajo ejercido por mujeres, pues bueno, pues ha cambiado y ahora mismo más del 90% son mujeres extranjeras. En cuanto a número de personas que ejercen la prostitución en Álava, más de 300 personas en el día de hoy están ejerciendo la prostitución, tanto en las rotondas como en el centro de Vitoria, como puede ser la calle Nueva Adentro, donde históricamente se ha ejercido la prostitución en la calle, como en la multitud de clubs, de pisos y de lonjas donde se ejerce la prostitución. Es un colectivo sano, que se cuida. Si a nivel sanitario ya hay muchos estudios en el que, pues mira, porque son mujeres además que se preocupan de su salud, y pues respecto a enfermedades de transmisión sexual, pues tienen menos enfermedades de transmisión sexual que el resto de mujeres que no ejercen la prostitución. ¿Quién tiene enfermedades de transmisión sexual? Los clientes que utilizan los servicios de la prostitución. Y en cuanto a Vitoria, pues que tenemos una etiqueta de ciudad muy tranquila, muy tal, pues a nivel de prostitución, para las prostitutas es una buena plaza para ejercer porque ejercer, pues bueno, son términos al final que todo tiene su matiz también, la prostitución que es un trabajo, pues ¿qué habría que hacer con la prostitución? Habría que perseguirlas, habría que perseguir a los clientes, ¿qué habría que hacer con la prostitución? ¿Cuál es tu opinión? ¿Mi opinión? Sí, la mía personal. Pues creo que son opiniones que han ido cambiando con el tiempo. ¿La tuya? La mía. Creo que la única manera de que mejore la situación de las mujeres o de las personas que ejercen la prostitución es que las administraciones regulen esta actividad. Sin regulación es el caldo de cultivo de las mafias y de la explotación. La única manera de que la situación, que es lo único que a mí me interesa de esta historia de la prostitución, de los clientes, me interesa, porque también atendemos clientes que ejercen la prostitución, sobre todo que se preocupan y que nos llaman porque están muy preocupados de si se han infectado por el VIH. Atendemos también clientes, pero básicamente nos interesan las personas que ejercen la prostitución porque sabemos que hay gente que sufre mucho en ese ámbito. Creemos que la única manera de que su situación mejore es reconociéndoles derechos. Para eso hace falta regular esa actividad, que ahora mismo pues está sin regular, y en el Estado español nos encontramos con que los clubs de carretera funcionan bajo la dirección de turismo del gobierno vasco, porque son espacios hoteleros. Pues creemos que no, que tiene que haber un control de la administración y que paguen impuestos en función de la actividad que realicen, y que haya controles sobre esos espacios, que las chicas puedan cotizar como una trabajadora más, y es la única manera... Controles sanitarios, etcétera, tarjeta sanitaria, como existen en otros países, efectivamente así. Sí, pero en cuanto a la salud y la prostitución, ¿sabes quién lleva las infecciones de transmisión sexual y las prostitutas lo ven? Los clientes. Los clientes. Ellas utilizarían preservativos siempre, y siempre se tienen que estar peleando con sus clientes con el uso del preservativo. La eterna pelea ahora misma de las mujeres que ejercen la prostitución es que sus clientes se pongan preservativos. Están todos los días peleándose con ellos, negociando de que te doy más dinero, de que no sé qué, para no utilizar preservativos. En cuanto a la situación social, pues hay de todo, pero que hay muchas mujeres que están sufriendo por esta falta también de regulación de la actividad, pues sin ninguna duda. ¿Que hay mafias en Vitoria ahora mismo que explotan mujeres? Pues sin ninguna duda. Pero que también en esto, la otra contraparte son los clientes vitorianos que utilizan muchísimo este tipo de servicios. Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Antisida de Álava. Gracias por acercarte hasta aquí, hasta el Hotel Lacua. Gracias, Joseba. Y un verdadero placer, de verdad, no te conocía personalmente, te seguía por las redes y tal, no te conocía personalmente, ha sido un verdadero placer conocerte personalmente, y bueno, pues tu casa, para lo que tú quieras, cuando tú quieras, para vosotros, para ti y para toda la asociación, lo que tú representas, ¿vale? Cuando tú quieras, gracias, aquí nos tenéis, y bueno, a vuestro lado en lo que necesitéis, ¿vale? Muchas gracias. Cuídate mucho y muchas gracias, ¿eh? Bueno, que vaya bien el día de hoy, ¿vale? Pues seguro que sí. Muchas gracias. A ustedes les espero en 2 segundos, vamos con la tertulia. Hasta ahora.